El panel está titulado Modernización de la Justicia Penal en Panamá, técnicas investigativas y estrategias judiciales contra el crimen organizado transnacional. El rol del Ministerio Público y el órgano judicial en la lucha contra estructuras criminales complejas. En este panel se abordará cómo la modernización de la justicia penal en Panamá ha permitido enfrentar de manera más efectiva las estructuras criminales complejas y el crimen organizado transnacional. Se explorarán técnicas investigativas más avanzadas, las estrategias judiciales innovadoras y la coordinación esencial entre el Ministerio Público y el órgano judicial. El objetivo de este panel pues, es destacar cómo estas herramientas fortalecen la persecución penal, además de eso promueven la justicia efectiva y contribuyen a la protección del Estado y de la sociedad frente al crimen o la criminalidad organizada. Están con nosotros para este panel, en principio, el honorable señor Adrián Hernández. Sí, suele suceder. Pero bueno, ya ustedes ahí ven la hoja de vida de nuestro panelista. Y bueno, me avisan acá cómo estamos con el tema del audio, si no, simple y sencillamente leemos un poco de la hoja de vida de los participantes. Adrián José Hernández es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con técnico superior en formación judicial, diplomado en Banca y Finanzas, diplomado en Blanqueo de Capitales, diplomado en Derecho Administrativo, posgrado en Sistema Penal Acusatorio, posgrado en Derecho Procesal Penal, maestría en Sistema Penal Acusatorio, maestría en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y maestría en Derecho Administrativo. Ha obtenido diversas capacitaciones, entre ellas delitos cibernéticos y financiación del terrorismo. Su experiencia laboral inició como oficial escribiente y trascendió hasta hoy en día, que ocupa el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial del órgano judicial, donde también es el vicepresidente en el actual periodo. Bueno, y les presentamos, por supuesto, a la honorable señora Vivian Durietz Rodríguez. Vivian Durietz es abogada y docente universitaria en Puerto Rico. Posee maestría en Derecho, Litigación y Métodos Alternos. Ejerció como asesora legal y gerente de programa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Instituto de Estudios Judiciales, Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia Técnica y Capacitación. También se desempeñó como jueza administrativa de apelaciones y juez superior. Actualmente es profesora de Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y va a estar como moderador el honorable señor Olmedo Gómez. Olmedo Gómez es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con maestría en Derecho Mercantil y Ciencias Penales. Además, posee diplomados en Sistema Penal Acusatorio y delitos de blanqueo de capitales, delitos de terrorismo y su financiamiento. También posee un curso en investigaciones financieras para casos de corrupción pública por el Servicio de Impuesto Interno de los Estados Unidos, entrenamiento en blanqueo de capitales por el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, certificación como formador de formadores e introducción de prueba tecnológica en juicio oral y certificado de formación en teoría del delito aplicado a delitos de corrupción de servidores públicos. Ha ejercido diversos cargos, entre ellos oficial mayor, escribiente, fiscal adjunto y actualmente es juez de juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá. Y nos confirmaron que también estará con nosotros en este panel el honorable señor Emeldo Márquez, así que vamos a ver su hoja de vida también. Emeldo Márquez Pití es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.
Cursó estudios como especialista y magíster en docencia superior. Cuenta con maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, además de diplomados en Ciencias Penales y Criminología, Delitos de Crimen Organizado y Sistema Penal Acusatorio. Es fiscal primero superior especializado contra la delincuencia organizada en la Procuraduría General de Panamá y ha desempeñado diversos cargos como personero, fiscal de circuito, fiscal de drogas, entre otros. También se ha desempeñado como docente de Derecho y ha sido expositor en distintos congresos y seminarios. Iniciamos de una vez con este ejercicio académico. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a este panel y que tengo yo, gracias a Dios, el honor de estar aquí frente a estos grandes colegas, en el cual hoy vamos a hacer un intercambio muy saludable de conocimientos jurídicos. Es importante indicar que este panel, a diferencia de los demás, tiene que resaltar un aspecto muy relevante, y es que nuestro panel tiene una incidencia procesal, de evaluación de medios probatorios y el análisis de las técnicas de la investigación desde la perspectiva del Ministerio Público, del órgano judicial y también a través de nuestra panelista internacional que nos acompaña el día de hoy. Por tales razones vamos a dar inicio a este panel. Si bien es cierto, pues no ha llegado el licenciado Emeldo, pero vamos a tratar de avanzar con los panelistas que se encuentran aquí el día de hoy. Nuestra primera pregunta a abordar es: ¿cuáles son los roles específicos que desempeña el Ministerio Público y el órgano judicial en la persecución penal de delitos de crimen organizado? Vamos a darle primeramente la palabra al magistrado Adrián para que atienda esta pregunta. Magistrado, tiene la palabra. ¿Se escucha? Bueno, ante todo, señor moderador, para mí es un honor estar acá. Me siento en casa y ante una audiencia grande, muy grande. De verdad que sí, el reto no es fácil porque aquí están la mayoría de los sujetos actores que vemos todos los días en la sala de audiencia, pero qué pena que acá estamos en la academia, ¿no? El magistrado no va a adelantar criterios de ninguna manera, sin embargo, sí, a ver todo este mundo que se viene dando en torno a la delincuencia transnacional organizada y específicamente pues la materia de corrupción. Fácilmente pudiésemos decir y definir por lo que nos corresponde, estamos a la espera pues del fiscal. Y de verdad cuando Tania nos llama, nos convoca al panel, sí, vimos muchos aspectos que pudiésemos tocar porque en una hora quizás no se logre la totalidad de aquello, quizás en una semana sí. Y quizás el fortalecimiento de este escenario que es académico precisamente busca mejorar o traer buenas prácticas a esa investigación criminal, a ese juzgamiento, pues precisamente que entendemos, incluso por aquí me reclamaron unos amparos desde el día de ayer, ¿verdad? Son importantes para la función jurisdiccional y jurisdiccional en un contexto integral, la labor del Ministerio Público y también la labor judicial. Fijando pues el tema de nuestra intervención, como lo hemos dicho, órgano judicial comprometido con el correcto servicio público de administración de justicia, pues cuando se implementa el sistema penal acusatorio, por lo menos en la tramitación judicial ordinaria, lo hace a través de esta figura novedosa que inicia el proceso, juez de garantías que controla afectaciones de derechos fundamentales, una figura muy tormentosa para algunos, y me reclaman muchos fiscales, ¿por qué tanta diversidad de criterios? ¿Correcto? Sin embargo, es necesario porque esas grandes transgresiones que existían a derechos fundamentales quizás las vemos remediadas incluso al extremo garantista, ¿correcto? En alguna oportunidad, en una nación extranjera, nos dijeron, ustedes tienen que aprender a desaprender tanto garantismo. Sin embargo, creo que ese ejercicio ha sido oportuno y hay una temática muy panameña, como lo digo yo, en la cual nos decían cuando se implementa el sistema en el segundo distrito judicial, ya esto es prueba superada. Cuando llegó a esta plaza ahora, ustedes me podrán decir.
que no fue así, correcto. Surgieron muchas líneas nuevas jurisprudenciales, muchas orientaciones al respecto del deber ser en esos controles de actos de investigación, que para delincuencia organizada, y hablaba yo con una fiscal hace un momento, marcó un parámetro la pandemia, ¿verdad? Quizás le dimos más tiempo al delincuente de pensar y de estructurar actos típicos o delincuenciales más sofisticados a lo interno y a nivel también del ciber. Entonces, hoy ya hablamos y también compartía con una señora fiscal de cómo vamos a investigar luego entonces fincas digitales, blanqueo en la dark web. Ya nos hemos atrevido a incautar criptos, a comisar criptos, a ver cuál sería la estructura pese a que no existe regulación. Sin embargo, en ese compromiso, pues el órgano judicial adquiere ese rol protagónico en el control de afectaciones de derechos fundamentales a través del juez de garantías, que incluso pues filtra oportunamente la prueba en esa fase intermedia para llegar al juicio, donde pues precisamente esos estándares de prueba deben concurrir con la presentación o el despliegue que se dé en el juicio oral y el control incluso que pueda tener el Tribunal de Apelaciones en la sede recursiva tanto de apelación como de anulación. Entonces, es importante para el órgano judicial dar nuestra postura, que no se escape de vista también la figura de amparos de garantías, con mucho respeto lo digo, porque ha sido trascendental, incluso hay sentencias anulando sentencias de anulación. Entonces, vemos que la dinámica acá no ha sido pues la misma, incluso hay un número apertus de circunstancias procesales que son trascendentales a partir de la implementación del sistema penal acusatorio y que trascienden pues precisamente a esa investigación en delitos de causas complejas que entendemos más adelante estaríamos conversando. Muchas gracias, licenciado. En el tenor de esta misma pregunta, pues nos dirigimos a la licenciada Vivian Rodríguez, quien le extendemos también el mismo cuestionamiento desde su perspectiva, sus conocimientos, todo su conocimiento académico y su experiencia como juzgadora también, a lo cual pueda aportar de manera positiva a este panel. Y en ese mismo sentido le cedo la palabra, licenciada, para que nos amplíe sobre esta misma pregunta. Muchas gracias. Esta mañana toqué un poco el rol del juez y del fiscal en la etapa investigativa, ¿verdad? Y por la limitación del tiempo creo que hay un rol, tanto del fiscal como del juez, que es sumamente importante y quiero destacar, y es su responsabilidad hacia las víctimas. Los casos de crimen organizado tienen una particularidad. Usted podrá tener en su caso 1, 2, 3 víctimas, pero las víctimas verdaderas de esa organización criminal son mucho más de las que van a estar participando del caso que usted pudo esclarecer y le está presentando a un juzgador. ¿Por qué señalo esto? Porque los casos de crimen organizado, no lo tengo que decir, suelen llamar la atención mediática, la atención de la sociedad, y usted tiene que partir de la premisa que van a haber muchas víctimas que quedaron invisibles porque no se atrevieron a dar el paso, pero que van a tener fe y van a confiar en que esa organización criminal que lesionó su propiedad, su integridad física, su patrimonio, su dignidad, dependiendo del crimen y la empresa criminal, va a estar esperando que se haga justicia aunque no se haya sentado ahí. Así que eso yo creo que es lo primero que tenemos que estar tener la conciencia de que cuando estamos hablando de criminalidad organizada, usted va a tener muchas más víctimas de las que usted ha podido identificar para llevar el caso ante un juzgador. Dicho eso, para las víctimas que usted sí tiene en el proceso, tenemos que tener con ellos un trato que no los revictimice, que los haga sentir empoderados, que les haga sentir confianza
del proceso que usted está llevando a cabo y que se sienta seguro para poderse sentar en una silla, no solamente a declarar ante sus preguntas, sino a la parte que todos le temen, el infame contrainterrogatorio de la defensa. El fiscal es el primero que va a tener contacto con esa víctima, con ese ciudadano, y desde el día 1 tiene que desarrollar las estrategias. ¿Yo me quedé sin batería o...? Desde el día 1 tiene que tratar de desarrollar empatía con esa víctima para que esa víctima lo crea y lo reconozca a usted como una persona sensible, pero también como un profesional competente que lo va a llevar de la mano y lo va a proteger a través de todo el proceso. Y esa víctima a lo mejor va a necesitar servicios, a lo mejor va a necesitar algún tipo de ayuda. A lo mejor esa víctima vive bien lejos del tribunal donde se va a ver su causa. Pues usted tiene que procurarle alojamiento. Tal vez esa víctima tiene que estar declarando varios días y no puede ir a su trabajo y a lo mejor trabaja en algún tipo de trabajo irregular que si no trabaja no tiene beneficios, no le van a pagar. Esa persona por ese simple hecho material, esa limitación, pudiera desanimarse para declarar. No sé cuál es el sistema que tengan en Panamá, pero comparto que en Puerto Rico hay una ley de víctimas y testigos con una carta de derechos. La víctima tiene derecho a conocer todas las incidencias procesales del caso, a estar informada, a estar notificada, a que se le cubran sus necesidades. Hay una oficina de apoyo a víctimas y testigos dentro del Departamento de Justicia, la Fiscalía General, y para nutrir fondos que ayuden a darle servicios a esas víctimas, por cada cargo en la que haya una convicción por delito grave, el acusado tiene que pagar $300 y cada cargo por delito menos grave tiene que pagar $100. Ese dinero va a un fondo que es para precisamente darle ayuda. Esto independientemente de que el delito incluya restitución o de que hayan otras maneras. Por eso ese es un fondo básico que lo pagan los mismos acusados. Y el hecho de que vayan confinados no los exime de pagarlo. A lo mejor no me lo pagas ahora, pero me lo vas a pagar de aquí a 2 años. Trabaja en la cárcel y ve, y hasta los mismos familiares buscan el dinero porque la norma dice que si no pagas ese dinero no vas a ser beneficiario de bonificaciones ni ningún tipo de privilegio o beneficio en la institución penal. Y créanme que el dinero aparece. En el caso del juez, el juez no debe descansar en que el deber primordial es del fiscal, porque el fiscal es el que representa los derechos de la víctima. El juez no se puede desatender de su necesidad. El juez no puede o no debe acoger, por ejemplo, una solicitud de suspensión de una audiencia después de que ese testigo estuvo sentado ahí 2 o 3 horas esperando y que el fiscal se encargue de explicarle. Hace una diferencia grandísima para mantener el compromiso de esa víctima de seguir participando del proceso cuando el juez llama a esa víctima y esos testigos adelante. Mira, lo que le tomó fueron 2 o 3 minutos. Pero para esas personas hace una diferencia bien grande cuando es el propio juez que le dice, mire, dama, lamento mucho que usted haya tenido que venir hoy, sabemos que esto interrumpe su diario vivir. Nosotros hemos acogido al lugar una solicitud por tal y tal razón, es justa causa, vamos a dar una nueva fecha. Eso no le tomó 3 minutos al juez, pero en la mente de esa persona se va en un mejor estado anímico para volver. Lo otro que, como hablábamos esta mañana, esas conferencias en antelación al juicio para poder manejar bien ese juicio, sobre todo los de crimen organizado que son tan extensos. Jueces, por favor, no dejen testigos días y días en el salón de los testigos esperando que le toque testificar.
Esa persona, la próxima vez que le toque, no va a querer cooperar con el proceso. Usted hace un calendario de trabajo con las partes, le toma juramento para proteger la integridad de que nadie intervenga con él y usted le dice, mire, a usted le va a tocar declarar el viernes, está excusado, se puede ir, recuerde que no puede hablar con nadie de este caso y que si alguien intenta hablarle a usted de este caso, usted me lo va a informar a mí directamente. Por favor, déjenos un teléfono porque si nos atrasáramos en el calendario le podemos avisar para que no pierda su día. Mire, son herramientas sencillas, pero que en la mente de ese ciudadano que no quiere participar de ese proceso y que ha sufrido el daño del crimen organizado, va a estar en mejor posición de seguir cooperando con el proceso. Gracias. Muchas gracias, licenciada. De lo resaltado por la licenciada podemos acotar dos aspectos introductorios que nos llevan al siguiente punto de este panel, y es la certeza del castigo frente a una justicia que se preocupa por la víctima y tener en cuenta que detrás de la función judicial hay más víctimas de las que realmente se ven. Son aspectos muy interesantes que ha planteado la licenciada desde su óptica, tomando en cuenta también que el tribunal debe estar dirigido a un mejor manejo de las víctimas y testigos dentro del proceso para acelerar el mismo. Ante esta realidad, pasamos entonces a la segunda pregunta de este panel, que va a ser atendida en este caso por el licenciado Adrián, y la pregunta es la siguiente. Ante la complejidad de las estructuras criminales organizadas, ¿cuáles son los retos principales en las siguientes áreas? Aquí, en esta pregunta, pues no hace falta el licenciado, pero vamos de todas maneras a visualizar la perspectiva del magistrado cuando se le pregunta sobre las técnicas de investigación y la presentación de las pruebas y su evaluación en el juicio oral. Licenciado Adrián. Ahora sí. Precisamente en el nivel de complejidad que ha señalado su moderadora y la juez Vivian, pues estuvimos en el 2021 una visita in situ por parte del MECSIC, que es el organismo supervisor de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y en la temática también dentro de una comisión interinstitucional de la cual formamos parte el órgano judicial, el Ministerio Público y creo que 29 instituciones de la República de Panamá. Esas recomendaciones que se hacen siempre a nivel de convenciones contra la corrupción resaltan la necesidad de crear leyes ejemplares en materia de protección a víctimas y testigos. Claro está, el país siempre se ha enorgullecido, por lo menos desde que formamos parte de la comisión, de que en el Código Procesal Penal se le haya tomado parte a medidas de protección ejemplares, es decir, que sí tenemos. Sin embargo, mirando la especialidad, que es uno de los puntos que también les voy a tratar, pues ejemplarmente se hace necesario y siempre la Convención va a exigirnos esta materia, más que nada pues en temas de víctimas vulnerables. No obstante, es importante de que existe en el mundo natural, de que han existido proyectos de ley, sin embargo, pues no han pasado, creo que una de primer debate. No obstante, pues son iniciativas que nos corresponderá en su momento tomar para cumplir con esos parámetros de convenciones en materia de corrupción. Por otra parte, ha sido también un punto importante para nosotros los indicadores globales de criminalidad organizada. Hay una iniciativa global que incluso ha recibido el apoyo de INL y que dicha presentación se hizo a nivel de la jurisdicción, donde hay un indicador sumamente negativo para la República de Panamá en materia de criminalidad organizada, 6.3 de 10. Entonces, sin embargo, cuando nos vamos al sector justicia, pareciese indicar que no es imputable a nosotros al 100, claro está. Se maneja de que hay infiltraciones de redes criminales de corrupción privada y principalmente en la banca. Entonces,
También debemos ver el tema demográfico de Panamá, la situación bancaria nuestra, Centro Bancario Mundial, que nos han tachado de paraísos fiscales en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando vamos a sustentar a nivel de convención, sí existe legislación. Nos critican mucho por el tema del secreto bancario, pero la convención entendió que en Panamá no hay tal secreto bancario. Dicha situación es un error y atribuyo yo un error de redacción en el Código Procesal Penal, porque cuando situamos la ley bancaria, pues precisamente lo que existe como ley especial es una especie de confidencialidad administrativa y que no está blindada para actos de investigación de autoridad competente, en este caso en investigación, el Ministerio Público. Entonces, hay acá, en torno a esas técnicas de investigación, que más ampliará pues el fiscal ya ha llegado a la sala, no obstante, en el sentido probatorio yo sí tengo que hacer cierta reflexión, y es en torno a la recabación de la evidencia material en estos temas. No estamos hablando de actos, un hurto simple, una estafa simple, estamos hablando de actos sofisticados. Incautación de una cripto, cómo rastreamos una criptomoneda en el Darknet, cómo vemos estos grupos que operan a nivel regional, incluso también hemos visualizado temas en tráfico ilícitos de migrantes donde el tema digital es imperante, aunque pareciera ilógico. Entonces, ¿cómo se salvaguarda esa evidencia? Hacemos hincapié, y no es que vayamos en contra de alguna manera en la postura que trae el fiscal al acto de audiencia, sino que muchas veces no se recaba esa evidencia pues de manera íntegra, salvaguardando los principios de cadena de custodia. Entonces, esto es muy importante. También en el tema de lo que puede ser la interoperatividad. Por ejemplo, nos vamos a un puerto. ¿Quién es el que maneja la escena inicialmente? Los operadores del puerto, la seguridad del puerto, versus cuando llega un fiscal a la escena han pasado días desde que el contenedor ha sido aperturado. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Quizás es momento, y yo siempre lo digo, de que planteemos temas. Yo creo mucho en la coordinación. De hecho, fui en 2 momentos coordinador del Tribunal de Garantías y ahora acá en el Tribunal de Apelaciones vicepresidente, porque hay que ir reforzando estos parámetros de investigación, de recabación de evidencia, porque sabemos que una evidencia recolectada de manera ilícita va a dañar el proceso. Entonces, muchas veces se quiere salvar el proceso, pero en el espectro probatorio no es permisible. Recuérdense que el 378 del Código Procesal Penal, y aquí yo cito mucho a un autor, los que han leído mis sentencias de anulación, Jordi Ferrer, que importa mucho cuando se aduce la prueba, importa mucho cuando se admite la prueba. ¿Cuál es el sentido de pertinencia de esa prueba? ¿Cómo ingresa al proceso? Luego, entonces, para ser diligenciada en juicio, si prueba, pues tendría que valorarla un tribunal de juicio y más allá sustentar. No, a mi humilde criterio, como siempre lo digo, tratar de salvaguardar escenas que están corruptas, no por ser delito de corrupción, sino porque son escenas viciadas, escenas complejas. Sabemos que el tratamiento debe ser diferenciado, hay una amplitud de modalidades que puedan ser citadas, sin embargo, importa mucho la recabación de la evidencia. Entonces, esto es lo que puedo acá yo citar, señor moderador. Muchas gracias, magistrado. Queremos dar la bienvenida al señor fiscal Emeldo Márquez, que el cual haya arribado a este panel, y quería comentarle que nos encontramos primero en la pregunta número 2, pero quisiéramos escuchar su opinión de la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 se enfocó desde su perspectiva en cuáles son los roles específicos que desempeña el Ministerio Público y el órgano judicial en la persecución penal de delitos de crimen organizado. En este caso sería desde su visión como fiscal. Tiene la palabra, señor fiscal. Sí, buenas tardes. Primero que nada, pedir disculpas por haber llegado a esta hora. Nos encontrábamos atendiendo un caso en turno urgente. Bueno, desde la perspectiva del Ministerio Público,
obviamente yo puedo externar de que el rol del ministerio se enmarca en la persecución penal establecida por mandato constitucional, que está en el artículo 220, numeral 4, y que nos da a nosotros esa habilitación para poder darle persecución a las conductas punibles. Y esto va asociado pues al rol que lleva el fiscal como investigador dentro de un proceso penal, que es quien dirige la investigación y que en ese transcurso de dirigir la investigación tiene que recabar una serie de elementos de convicción, tanto en la fase de investigación preliminar como en la fase formal de investigación, y que posteriormente tiene que llevarlos ante una acusación formal, ante un tribunal, para poder entonces en una etapa de juicio oral que eso sea valorado como un elemento probatorio. Entonces, obviamente el rol del Ministerio Público ante las investigaciones de crimen organizado van encaminadas efectivamente a llevar investigaciones que se pueda determinar la participación o la autoría de las personas que cometen esta conducta, y tomando este aspecto muy puntual en consideración, toda vez que estas conductas de crimen organizado actualmente ha habido un incremento de estos tipos penales, y no solamente del tipo penal que establece el 328-A del Código Penal, que regula la conducta de crimen organizado en sí, sino que actualmente hemos visto que se están dando las variables que establece el artículo 2 de la Ley 121 del 2013, que combate los delitos contra la delincuencia organizada y nos enlista una serie de delitos que están vinculados al crimen organizado, y que hemos visto recientemente ese incremento, y que obviamente el Ministerio Público en ese rol que tiene que jugar no solamente debe investigar esta conducta de crimen organizado sola, sino que tiene que ver todos aquellos delitos conexos o delitos que son precedentes o subyacentes a esta conducta, y que obviamente van a permitir de que podamos desarticular estructuras criminales que operan tanto a nivel nacional como a nivel transnacional, tomando en consideración que dentro de las investigaciones que lleva la Fiscalía hemos podido identificar efectivamente organizaciones criminales que operan tanto a nivel local, solamente operan a nivel local, con actividades muy particulares y con rasgos muy definidos de lo que es el crimen organizado, pero de igual forma hemos identificado organizaciones criollas o locales que operan ya con nexos transnacionales. Y cuando hablamos con nexos transnacionales, no solamente estamos haciendo alusión que operan con un solo estado, sino que hemos observado unas investigaciones que ya operan con más de un estado. Es decir, que tenemos organizaciones que están operando con 2 países de la región o 3 países de la región. Y obviamente en esa proactividad que tiene que tener el Ministerio Público y esa autoridad o ese mandato que nos da la Constitución para perseguir los delitos, es lo que nos permite a nosotros, y el rol que tiene que jugar el Ministerio Público es efectivamente la persecución penal, recabar la información de manera objetiva y presentarla ante un tribunal para que se decida si las personas son responsables o no de la conducta que estamos endilgando. Gracias, señor fiscal. Mire, en esa misma línea, para que nos aporte sobre, ante la realidad de los casos complejos y las estructuras criminales, ¿cuáles son los retos principales con relación a la selección de técnicas de investigación y su presentación para el juicio oral? Bien, los retos, la verdad que son bastantes, y va a depender de el tipo de organización que estamos investigando. Nosotros actualmente hemos visto en la República de Panamá distintas organizaciones criminales dedicadas a distintas actividades. Voy a darlo con ejemplos. Hemos tenido estructuras criminales que se dedican única y exclusivamente al delito de secuestro de personas y se han perfeccionado en esta actividad. De igual forma, tenemos organizaciones que se dedican única y exclusivamente a lo que es la extorsión de personas y se han perfeccionado en esta actividad. Y asimismo, hemos identificado organizaciones que se dedican a otras actividades del crimen organizado que se especializan única y exclusivamente en esas actividades. Y bajo ese contexto, las técnicas especiales de investigación que puede utilizar el Ministerio Público no pueden ser iguales en todas las investigaciones, a pesar de que estemos investigando delincuencia organizada. Para cada organización en particular, dependiendo de la actividad ilícita que está realizando como delito precedente, obviamente vamos a tener que utilizar determinadas técnicas especiales de investigación. Es decir, quizás en algunos casos podamos utilizar seguimiento y vigilancia para poder identificar a los autores o a las personas que están colaborando en el contexto de esa organización criminal, pero de igual forma podemos utilizar la técnica especial de interceptación de llamadas telefónicas.
Muy distinto si estamos hablando de una organización que se dedica al tráfico de armas, porque ya en el tráfico de armas entonces tenemos que utilizar otras técnicas especiales, que aquí entraría entonces lo que es la entrega vigilada de las armas o de sus componentes o municiones. Y obviamente esto nos va a llevar de que en cada investigación, dependiendo de la organización, vamos a tener que utilizar técnicas diferentes. Y ese ha sido un cuestionamiento que hemos visto por parte, cuando presentamos los casos en algunos tribunales, que nos dicen, pero ¿por qué no se utilizó determinada técnica especial de investigación? Pero es que cada caso en particular nos va a llevar a nosotros a la utilización de determinadas técnicas especiales de investigación y que no en todos los casos podemos utilizar las mismas. Y esto tomando en consideración de que las organizaciones criminales de hoy en día ya han identificado de que por lo menos ya no utilizan la línea telefónica, porque saben que a través de la interceptación telefónica se les puede monitorear, se puede saber sobre los eventos que ellos están realizando. Tampoco hoy en día las organizaciones criminales utilizan el WhatsApp, ni tampoco utilizan las llamadas por WhatsApp. No se chatean, no utilizan WhatsApp. Están utilizando WeChat, están utilizando Signal, que obviamente son apps más difíciles para poder interceptar y que obviamente requieren otra serie de permisos, otra serie de situaciones, y vemos entonces cómo la delincuencia organizada va buscando esa forma de poder eludir de que las autoridades los puedan investigar. Y eso lo estamos viendo también porque incluso en la trazabilidad, cuando llevamos investigaciones paralelas por blanqueo de capitales, ya no estamos viendo esa trazabilidad que se veía del depósito en efectivo, del depósito que superaba los $10,000. Ahora lo que están haciendo es depositarse los dineros de forma fraccionada, buscar a terceras personas o testaferros que en alguna forma les puedan movilizar los bienes o poner los bienes a nombre de estas personas, y que obviamente esto no permita de que a través de técnicas especiales de investigación nosotros podamos darle rastreo a esta utilización de técnicas que ellos están utilizando. Inclusive hemos visto cómo las organizaciones hoy en día, para evitar tener que utilizar la banca formal, están utilizando criptomonedas o monedas digitales para en alguna forma saber de que efectivamente pueden sustraer del ámbito de la investigación, de que se les pueda dar una trazabilidad con respecto a los movimientos de dinero que ellos están realizando. Entonces hemos visto cómo las organizaciones, cada una de ellas dependiendo de la modalidad delictiva que están realizando, van buscando perfeccionar su actividad ilícita, y que crea una complejidad en la investigación en cuanto a la selección de las técnicas especiales que hay que utilizar para cada una de ellas. En cuanto a llevar estas técnicas a un elemento probatorio, efectivamente como pruebas ante el juicio oral, obviamente esto genera todo un debate, porque muchas veces en las investigaciones de delincuencia organizada nosotros utilizamos mucho lo que es el análisis criminal. El análisis criminal va a ir basado en distintos eventos delictivos que nosotros vamos a ir identificando en la organización. Yo puedo tener investigaciones que llevamos de delincuencia organizada donde una sola organización puede tener más de 30 eventos, y estos eventos son documentados, y en cada uno de esos eventos obviamente hay pruebas que se practicaron, y viene el debate en la etapa de juicio oral por parte de los defensores de que si estamos utilizando una prueba que fue utilizada en un juicio y si hay un doble juzgamiento, y si esta prueba cómo se incorporó. Entonces el debate no solo se da en la fase intermedia, sino que ya estamos viendo de que en la etapa de juicio oral muchas veces las defensas están también debatiendo los medios probatorios que el Ministerio Público está llevando, y más cuando estamos hablando de que, y creo que es del conocimiento de todos los presentes, cuando hablamos de organizaciones criminales, no es que vamos a encontrar testigos que van a deponer o van a hacer señalamiento directo sobre las personas que pertenecen a una organización criminal. Aquí lo que vamos a trabajar es con testigos protegidos, o como bien se les denomina como TP, que son aquellas personas de identidad protegida que van a dar información ante un tribunal. Entonces nos hemos encontrado con una realidad de que en el debate, en la etapa de juicio oral, los defensores están solicitando de que se devele la identidad de esta persona, porque indican que es el derecho de la persona que es objeto de investigación o la persona que está siendo procesada de saber quién es la persona que lo está señalando en el proceso que pertenece a una estructura criminal. Entonces todo esto genera un debate al momento del juicio oral, y que obviamente el Ministerio Público ha tenido que no solamente reforzar con las herramientas procesales que tenemos de protección a testigos que establece el Código de Procedimiento Penal, sino también que hemos tenido que utilizar las que están establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y que nos permite plantearle estos aspectos al Tribunal de Juicio Oral para efectivamente mantener reservada la identidad de la persona.
Son temas bastante complejos, toda vez que también cuando hablamos en los casos de pruebas que se van a la etapa de juicio y cuando estamos hablando de extracción de datos y extracción de conversaciones o la interceptación de conversaciones, surge un debate. Actualmente, muchos defensores están solicitando que se realice una diligencia de cotejo para poder determinar que la persona que está hablando en la interceptación que se tiene es efectivamente su representado. Lastimosamente, nosotros no tenemos a nivel del directorio pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense esta pericia que nos pueda determinar que efectivamente la persona que está conversando o los interlocutores en esa comunicación son las personas que están siendo procesadas. Nosotros los identificamos con otros aspectos que hayan sido podido o se pudieron identificar a lo largo de la investigación. Puede ser porque la persona cuando estaba conversando se identifica con un apodo, un alias, porque la persona de repente también lo llamaron de alguna entidad bancaria o de alguna entidad con la cual mantenía algún servicio y se identifica o lo identifican. Y otros aspectos también que utilizamos nosotros para ver los nexos con los cuales esa línea ha tenido cruce de llamadas y vamos identificando a las personas. Entonces, la verdad, el elemento probatorio en la etapa de juicio oral para los casos de delincuencia organizada es bastante complejo, es un debate bastante extenso. Y quizás por eso ustedes observen de que cuando estamos hablando de juicios que se dan con organizaciones criminales, los juicios son juicios extensos que pueden durar más de un mes. No creo que haya habido ninguno hasta el momento que haya durado. Nosotros los juicios más sencillos que mantenemos en el despacho nos están demorando alrededor de 15 días. De 15 días los juicios más sencillos y obviamente ya ustedes ven la complejidad que puede tener un caso y estamos hablando de 15 días solamente con 4 personas acusadas. Cuando estamos hablando una relación de más personas, obviamente va a ser más extenso, pero el elemento probatorio obviamente sí genera un debate, no solo en la fase intermedia, sino también en la etapa de juicio oral. Gracias, fiscal. Ahora le cedemos la palabra a la licenciada Vivian Rodríguez para que haga un aporte sobre este mismo punto que hemos tratado, a fin de entonces poder avanzar al otro punto. Licenciada Vivian tiene la palabra. Gracias. Quisiera comentar brevemente sobre algo que dijo el fiscal para moverme a lo que quería compartir con ustedes. Si el ordenamiento en Panamá les permite mantener reservada la identidad de esa persona, pues son bendecidos. En Puerto Rico y en Estados Unidos, el derecho a la confrontación le concede el derecho al acusado de saber quién es la persona que está declarando en su contra. Eso no significa que se puede proteger su identidad hasta la etapa del juicio oral. Pero ya cuando va a declarar, no se puede reservar la identidad porque se entiende que es una violación al derecho a la confrontación. Y suena gracioso, pero esto recuerda un caso que yo tuve donde era un agente encubierto y pues había protegido su identidad hasta que llegó el momento en que no. Cuando como era un agente que nos ponen encapuchados para protegerlo y todo, cuando llega a la sala, el acusado, si es mudo, explota. No se pudo controlar y cuando lo vio dijo, adiós, eras tú. Y el abogado por poco le mete un cantazo que lo vuela de la silla porque todo el mundo, incluyendo yo la juez, escuché cuando él voluntarizó que reconocía a la gente. Pero ese es otro cuento. Lo que quería compartir con ustedes es los retos para el desahogo de la prueba, particularmente, y esto aplica también sobre todo a los casos de corrupción pública, el manejo de documentos voluminosos. Hay un reto de cómo yo muevo esa prueba de manera ágil y efectiva. Primero, para no hacerle una sobrecarga de información al juzgador, que me está escuchando desfilar documentos por hora y después no sabe no se recuerda de nada, porque los jueces son seres humanos que tienen también un attention span limitado, ¿verdad? Así que usted no puede desfilar la prueba de manera automática. Usted quiere ser persuasivo, que cada pregunta que usted le hace a un testigo, cada pieza documental que usted presenta, cumpla su propósito y no descansen que después el juez en la oficina se va a sentar a volver a mirar los miles de documentos. Dicho eso, nuestro código probatorio dispone una norma de eficiencia para el manejo de documentos voluminosos. Se le permite al proponente de esos documentos voluminosos hacer resúmenes, gráficas, tabla,
Como lo mencioné esta mañana, ahora hay inteligencia artificial que hace ese trabajo. El requisito de la regla es que con suficiente antelación al juicio, obviamente la parte contraria tiene que haber tenido acceso a los documentos voluminosos, pero usted tiene que proveerle esas tablas, esas gráficas, esos resúmenes para que la parte contraria pueda verificar que son correctos. Evidentemente, el medio probatorio son los documentos, se tienen que incorporar. Pero imagínese que usted tiene un caso de fraude que involucra 1000 cheques y cada cheque genera como 2 o 3 documentos más en todo lo que es la transacción bancaria. Pues se preparan tablas con los números de cheques, la cantidad de información más importante. Y cuando se le hacen preguntas al testigo y se desahoga la prueba, lo que se utilizan son esas gráficas, esos resúmenes, esas tablas. Puede que en algunas instancias usted como fiscal necesite ir físicamente y utilizar uno de los cheques, porque a lo mejor es el que es más grande o es el que identifica la letra, alguna razón importante. Pero para manejar esa cantidad voluminosa de documentos y de información se hace de esa manera, es más digerible. El juez lo va a entender mejor, sobre todo lo va a recordar mejor y va a ser más persuasivo. Así que era una norma que quería compartir con ustedes porque es algo que les va a permitir presentar la prueba de manera más rápida y más efectiva. Otra cosa que gracias a Dios cuando estuve el año pasado observando procesos en Panamá no lo detecté mucho, pero en otros países de Latinoamérica es un reto muy grande. La oralidad no significa que los documentos hay que oralizarlos en el juicio. Eso es una interpretación equivocada. Usted puede solicitar la incorporación de un documento y solamente lo que usted quiere que el juzgador sepa y le preguntó al testigo es quién fue el que firmó la carta y a quién iba dirigida. O tal vez usted le puede hacer una pregunta, es un contrato y usted lo quiere llevar solamente a la cláusula 8, porque es la que es controversia en el caso. No significa que porque usted incorpora el contrato que tiene 10 páginas, usted tiene que poner al testigo a leerlo de pie a cabeza. Eso es innecesario, eso es ineficiente, atrasa de manera injustificada la resolución del juicio y por último, como dije antes, lo que le provoca al juez es una sobrecarga de información que lo cansa y no va a poder entonces identificar de todo eso que escuchó qué era lo verdaderamente importante que le permite a él hacer una determinación de hecho y valorar el medio probatorio. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Ha sido muy interesante este aporte, por lo cual vamos a avanzar a otro punto importante de este panel, y es la siguiente pregunta. Tomando en consideración la aplicabilidad de la Ley 121, la Convención de Palermo y la Convención de Mérida en la lucha contra la criminalidad organizada, ¿cuáles son las consideraciones relacionadas a dos aspectos importantes del procesamiento penal? A, los acuerdos de pena, artículo 220, y B, la reserva y declaratoria de causa compleja, según la ley, artículo 6 de la ley 121. Sobre estos aspectos procesales vamos a iniciar con el licenciado Adrián. Ok. Para llegar allá tengo que puntualizar algo, señor moderador, y también a la audiencia. Creo que es de conocimiento público, pero no sé si internacional, igual esto está en las redes, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo 174 de 14 de marzo de 2025, crea en el sistema penal acusatorio del primer distrito judicial pues los despachos especializados contra la delincuencia organizada. Entonces, es importante tener de la mano, por lo menos, y siempre ha sido nuestra postura en este trayecto administrativo de la creación de los tribunales, donde obtuvimos mucha apertura a través de INL, ese reconocimiento es grato. Se tuvo la experiencia de visitarla en la región, a Costa Rica, se tuvo la experiencia de visitar a Ecuador y ver la dinámica de implantación de esa especialización
partiendo de la base, como le decía el fiscal Emeldo en una reunión anterior, que ya el Ministerio Público pues tiene años de trayecto en especialización. Sin embargo, era necesario de esta forma apostar precisamente a la especialización de jueces y magistrados. Entonces, estamos dando nuestros pininos, no sin antes decir que han sido bien puestos, porque en la coordinación y en la experiencia que se tuvo, por lo menos en Ecuador, que participé de la visita referencial, es trascendental. Es trascendental porque creo que aquí debemos ya ir hablando de ese artículo 3 de la ley 121 y de ir clasificando las causas de criminalidad organizada y corrupción. Esto tiene un control jurisdiccional, tiene un perfilamiento, no tienen idea en el modelo ecuatoriano lo positivo que ha sido, que incluso hablaba que hasta acá se siente, porque en materia de extradiciones, a través de la sala especializada, Ecuador es quien repunta aquí en Panamá. Entonces, es importante visualizar que en estos temas de colaboración eficaz, que también la ley especializada plantea, a veces vemos poco, claro está, estamos hablando de estructura o mega estructura que han nacido al mundo de investigación y que yo logro entender que no debe ser fácil. Me imagino que será un equipo, y siempre lo decimos a puerta cerrada, el equipo que tiene que tener un fiscal para investigar un operativo de tal magnitud no pueden ser 2 personas, porque inminentemente pues requiere de una logística, de pericia, de especialización, que en el campo jurisdiccional debemos estar preparados para responder. Entonces, yo he traído unas estadísticas, pues propiamente tal, no sé si las pueden proyectar, porque siempre se dice, ¿no? Es que el sistema penal acusatorio aquí viene fracasando, no, estas figuras se dan, señoras y señores, y siempre cuando nos toca en el ámbito docente de academia siempre llevamos números, porque no es que sean letra muerta o figuras frías. Entonces, aquí vemos la cantidad de procesos pues elevados a causas complejas. Claro está, ustedes como Ministerio Público, teniendo especialización de años de especializaciones, pues quizás puedan estar más definidas, pero esto ha sido un parámetro. Y el ver ese 75 desde el año pues 2021, no es que sean pocos, es que hay que medir la calidad del proceso. Claro está, esa estadística cualitativa no se brinda pues de manera aperturada, porque incluso pudiesen ser procesos que se han mantenido en reserva en mucha oportunidad por los señores fiscales, pero esto es un impacto trascendental. Y si viéramos de tiempo atrás, donde, como hablaba el fiscal también, veíamos estructuras locales y lo que estábamos acostumbrados a tramitar era pandillerismo, ¿verdad? Sin embargo, el tema ha hecho números apertos, pues precisamente, y validando quizás criminalidad organizada desde otra perspectiva. Las grandes operaciones de fiscalía de drogas, donde su temática diferencial es que son grupos estructurados transnacionales. Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, carteles involucrados detectados en la República de Panamá. Entonces, esto es importante, importa mucho para nosotros como órgano judicial que sea visualizado, porque tanto el Ministerio Público como el órgano judicial en esa Comisión Interinstitucional de Seguimientos Públicas Anticorrupción, en su repositorio, todos estos números son abiertos al mundo. Y era lo que a nosotros un tanto nos impactaba, de dónde nace este índice de criminalidad o cómo es medido, o por lo menos que el sector justicia se ha medido, y si le pedimos a INL, oiga, cítenos a la mesa, ¿verdad? Para que se verifiquen estos números, porque detrás hay un mundo de procesos que pudiesen ajustarse a resultados positivos. Entonces, acá tenemos pues precisamente esas decisiones de elevar a causas complejas por los jueces de garantías. Creo que estos son los del primer distrito, acá es Panamá, Colón y Veraguas, en donde se han visualizado pues por delitos de propiedad intelectual, corrupción, propiedad industrial, trata de personas, pandillerismo y delincuencia organizada. Esta es una discusión férrea,
porque si es por delincuencia organizada tiene actividad recursiva y ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿correcto? Entonces, también el tratamiento procesal no es que sea diferenciado, pues precisamente la legislación especial da esa potestad a la tramitación compleja por crimen organizado. Hay una postura por allí que dice, es que no se ha imputado crimen organizado. Con el respeto de mi criterio, diría yo, entonces nada más, bajo esa ley, lo hubiésemos creado para un delito. Y dice la convención, oiga, estas dos partes creen catálogos de delitos graves. ¿Y qué dijo Panamá? Creó un catálogo de delitos graves amplio, donde incluso los delitos contra la administración pública están en su totalidad incluidos en esa lista. Entonces creo que debemos ahí ir viendo, y siempre lo digo, en buenas políticas interinstitucionales, cómo podemos abocarnos a dar efectividad un poco más a los lineamientos de la Convención. Entonces acá tenemos, esto es muy importante, como decía, y lo hemos visto este año, extradición Ecuador. Extradición, creo que en Perú hay sala especializada, creo que sí. Vaya extradición y vamos entonces a debatir de dónde viene el pedido, sala especializada en crimen organizado. Entonces, pareciese que hay un indicador de que las salas especializadas apuestan a que la persecución no sea ineficaz, incluso transnacional. Las redes que existen, Interpol, ahora tenemos en materia de asistencias judiciales y Berred, Ibera, la plataforma. Claro está, hace falta presupuesto, pero tenemos algo. Entonces, acá, bueno, también materia de extradición, que era importante más que nada para nosotros dar esa presentación por la postura pues, del Tribunal Superior de Apelaciones y del órgano judicial en torno a dicha tramitación. Los acuerdos, claro está, existe una diferencia y creo que uno de los puntos muy importantes cuando recibíamos la invitación de Puerto Rico era no llegar al juicio, pero quizás la tradición latina nuestra pues apueste a el litigio y llegar hasta las últimas consecuencias y que todo el mundo es inocente, ¿correcto? Entonces, y cuando vemos en este tipo de procesos hay que buscar sentencias ejemplares también. Entonces, hay gran cantidad de acuerdos, quizás deberíamos repuntar un tanto más, esto nos lo ubicó la directora de estadísticas del órgano judicial en un filtro, claro está, muy inicial, muy básico a los delitos que pudiesen estar asociados a criminalidad organizada. 14.149 de, creo que 2021 a enero a mayo del 2025. 2021-2024 entero, enero a mayo de 2025. Entonces, importa mucho de que no se diga, y eso es lo que siempre defendemos en convención, por lo menos con la de corrupción, la interamericana, que nos dicen, oiga, pero Panamá no tal, que Panamá no. Claro que sí, Panamá tiene números y números e indicadores de que aquí se investiga, de que aquí se juzga y de que aquí se sanciona. Que vamos avanzando, que necesitamos un poco más de especialización, pues sí. Y siempre rescato que la academia es uno de ellos. Alguien se lo decía, quizás hemos perdido a raíz de pandemia el contacto, lo importante que es debatir un caso en caliente, ¿correcto? En salas académicas, no los juzgados, claro está, perdón, no los que están en proceso, sino los juzgados. Pero eso se pierde, entonces es importante. ¿Y qué vimos en Ecuador? Que se sientan fiscales, se sientan jueces, se sientan magistrados en una especialización, llámese maestría en crimen organizado, que tienen pues dispuesta para esas salas especializadas a debatir casos y quizás buscar líneas que en un tanto no van a ser uniformes al 100%, pero ya se entendería que conforme a la tramitación de un delito hay que buscar nuevas perspectivas. Vuelvo y repito, con el mayor de los respetos, no es lo mismo procesar o investigar o sancionar por hurto simple a buscar una estructura criminal por un desfalco financiero que haya utilizado incluso la banca internacional, que tenga fideicomisos en China, operaciones en Suiza, en Islas Vírgenes. O sea,
es totalmente diferenciado porque incluso implica una contribución de la asistencia internacional. Entonces, hasta aquí sería mi punto de reflexión, señor moderador. Muchas gracias, magistrado. En esta misma óptica, pasamos la pregunta al licenciado Emeldo, tomando en cuenta las experiencias en materia de investigación y resaltando estos dos aspectos, tales como el acuerdo de pena, la reserva y la declaratoria de causa compleja, como elementos esenciales dentro del ejercicio de una investigación de esta naturaleza. Fiscal, tiene la palabra. Bueno, la verdad, la pregunta muy interesante. Es una pregunta que hoy en día origina mucho debate. Debate desde el punto de vista de la aplicación de un acuerdo de pena, debate desde la reserva que dictamina el fiscal o que en algún momento le solicita al juez, o bien también de la tramitación compleja. Y en los casos en particular de los acuerdos de pena, obviamente crea un debate porque pareciera que la línea de muchos abogados que ejercen la defensa es llevar a sus clientes a una pena de trabajo comunitario de 60 meses de prisión. Y estamos hablando de que obviamente los delitos de delincuencia organizada tienen penas elevadas, que con las nuevas modificaciones que se han hecho a los acuerdos de pena, vamos a estar con penas superiores a los 60 meses de prisión. Y esto nos lleva a nosotros a buscar esa efectividad en la aplicación de los acuerdos de pena. Y hemos visto que efectivamente ante investigaciones de delincuencia organizada han sido efectiva la aplicación de los acuerdos de pena, como bien lo decía el doctor Adrián y la doctora Vivian, de ese mecanismo de no llegar hasta una etapa de juicio oral en los casos de crimen organizado. Y puedo traer como ejemplo la operación 507, una operación por delincuencia organizada que se dio en el mixto inquisitivo, y que en esta investigación se investigaron a 64 personas. Las 64 personas culminaron el proceso con acuerdo de pena. Y esto es un logro porque obviamente estamos hablando de que es una estructura criminal que estaba dedicada a delitos relacionados con droga, a delitos de tráfico de armas, a delitos de homicidios remunerados y homicidios por encargo de parte de la misma estructura criminal, y de igual forma se dedicaba a otras actividades delictivas. Hoy en día sí tenemos una situación, un debate muy particular, porque la Ley 121 del 2013, que combate la delincuencia organizada, en su artículo 5 nos establece que nosotros podemos llegar a acuerdos con personas que pertenecen a una estructura criminal siempre y cuando esa colaboración que nos dé la persona sea eficaz. Es decir, no basta solamente con que la persona que pertenece a una organización se acerque ante el Ministerio Público y solicite que quiere llegar a un acuerdo, sino que esa información, ese suministro de datos que él me va a dar, yo tengo que corroborarlos y tiene que llevarme eficazmente a dar con otros miembros de la organización, a dar con actividades ilícitas de la organización o poder dar con el alcance patrimonial de la organización. Y esto va asociado a lo que dice el artículo 6 de la misma ley, porque el artículo 6 nos establece a nosotros de que aquel miembro de la organización criminal que previo a que inicie una investigación se acerque ante la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía, y solicite que quiere colaborar para identificar a los miembros de la organización y las actividades ilícitas, se podría en aquel caso hacer un acuerdo de no formularle imputación o no investigarlo. Ese es uno de los aspectos que establece el artículo 6. El segundo aspecto que establece el artículo 6 de la ley nos dice a nosotros que aquel miembro de la organización criminal que colabore de forma eficaz, y recuerden que todas estas colaboraciones tienen que ser de forma eficaz, colabore de forma eficaz con el Ministerio Público para identificar a otros miembros de la organización, delitos que están realizando la organización o donde se encuentran sus bienes, esta persona puede ser beneficiada con una rebaja de 2/3 partes de la pena. Y esto es importante porque tenemos entonces que ir como Ministerio Público verificando si vamos a utilizar el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal o vamos a ir utilizando el artículo 6 de la Ley 121. Y tenemos un tercer presupuesto en el artículo 6, que es aquel miembro de la organización criminal que brinde información para dar con los cabecillas o con los directores de la organización criminal, tendría una rebaja de hasta la mitad de la pena. Y esto es importante porque obviamente nos va a permitir a nosotros poder identificar, porque muchas veces en las investigaciones es muy difícil poder involucrar a los cabecillas, porque por información de inteligencia se maneja quiénes pueden ser los líderes de una organización, pero hay que probarlo y hay que llevar todos esos elementos
de convicción durante la investigación que nos permitan de manera eficaz poder determinar que estas personas son los que tienen el liderazgo en esta organización. Que podemos estar hablando que esta investigación puede ser de una organización criminal o bien puede ser de un grupo delictivo estructurado, que son dos aspectos diferentes, porque podría ser que en la organización tenemos que efectivamente se van a manejar como una empresa criminal, pero en un grupo estructurado puede ser que ellos solamente se asociaron o se vincularon para la comisión de un solo hecho delictivo. Entonces allí vamos a tener que ser muy cuidadosos o meticulosos al momento de seleccionar si vamos efectivamente a hacer un acuerdo bajo el contexto del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal o vamos a aplicar el artículo 5 y el artículo 6 de la Ley 121. En cuanto a la pregunta y a la interrogante que se mantiene con respecto a la reserva, también ha creado mucho debate en las investigaciones complejas que se llevan actualmente en distintos despachos, no solamente en las fiscalías especializadas contra la delincuencia organizada, y existen por parte de algunos juristas el criterio a poder decir, no, lo que pasa es que eso imposibilita que mi cliente pueda defenderse. Sin embargo, debemos recordar de que la reserva en una investigación, lo que busca el Ministerio Fiscal es poder tener todos aquellos elementos que nos determinen efectivamente que las personas están realizando una conducta delictiva. Debemos establecer de que cuando investigamos crimen organizado, el verbo rector que tenemos que acreditar es la pertenencia a la organización. Y bajo ese verbo rector de pertenecer, obviamente tenemos que realizar una serie de actos de investigación. Y aquí retrotraemos entonces a las técnicas especiales de investigación que vimos previamente, que tendríamos que aplicar para poder efectivamente determinar que estas personas pertenecen a la estructura. Y esto no es fácil, es bastante complejo. Sin embargo, nosotros también en este aspecto nos apoyamos con el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, porque en el artículo 5 nos da un aspecto muy valioso en las investigaciones de crimen organizado y es que nos establece que basta la simple participación de una persona que colabore en tener un beneficio para la organización de cualquier forma, o sea, un beneficio patrimonial, para que sea considerado parte de la estructura. Y esto para nosotros es un aspecto que tratamos de utilizar y asociado entonces a la reserva de la investigación, el debate ha venido de que los juristas indican que esto afecta el medio de defensa de sus representados. Sin embargo, si el Ministerio Fiscal no utiliza esta herramienta, no podemos identificar las estructuras criminales. Y tomando también otro aspecto detallado es que la reserva obviamente se dicta por periodos determinados y que hay que ir renovando a medida que se van venciendo estos periodos. Y la reserva tanto puede ser total como parcial. También tenemos que tomar en consideración que si ya existen personas imputadas en la investigación, obviamente el fiscal no puede por su cuenta dictar una reserva de la investigación, tiene que pedir autorización ante el juez de garantía para que el juez de garantía autorice la reserva de la investigación. Y en estos casos obviamente no va a ser una reserva total, sino que va a ser una reserva parcial sobre ciertos actos o sobre ciertas diligencias en particular que el ministerio va a desarrollar y que requiere tener esa reserva para poder tener obviamente esos elementos de convicción que permitan efectivamente determinar que determinadas personas pertenecen a un grupo criminal. Entonces esto genera todo un debate, el tema de la reserva, y obviamente es lo que ha generado que en distintas audiencias, tanto no solo a nivel de jueces de garantía, sino en fase intermedia y en tribunales de juicio, incluso hasta en los tribunales de apelaciones, se haga alusión de que la reserva, tanto dictada por el fiscal o peticionada ante un juez de garantía como reserva parcial, puede afectar mecanismos de defensa de parte de las personas que son objeto de la investigación. Pero también eso nos lleva al tema del debate que se ha generado por la tramitación compleja. Existe actualmente, y lo digo de la manera muy respetuosa, no hay una unificación de criterio a nivel de los jueces de garantía, y aquí hablo con experiencia a nivel nacional. Nosotros, la Fiscalía de Delincuencia Organizada, actuamos ante los distintos tribunales a nivel nacional y muchas veces nos dicen a nosotros o lo dicen a los fiscales del despacho, pero es que usted tiene que adecuarse a la región en la que usted está litigando en este momento. Si usted está litigando en Los Santos, aquí trabajamos distinto a como se trabaja en Panamá. Si estamos en Veragua, se trabaja distinto porque fuimos los pioneros y nosotros tenemos acá un código distinto al que se trabaja. Entonces, no es
no es que exista un código distinto, sino es que hay que unificar criterios. Entonces, no hay criterios unificados sobre esta materia y que obviamente el criterio es que algunos jueces indican de que si el fiscal manifiesta de que la investigación está basada sobre una estructura de delincuencia organizada, no requiere elevar la causa o elevar la solicitud hasta un juez para que la decrete, para que le dé ese tratamiento. Sin embargo, hay otros jueces que dicen, sí, fiscal, si quiere el tratamiento, tiene que elevar la causa. Entonces, no hay una unificación de criterio en ninguna jurisdicción. Y aquí puedo decirlo con certeza, en ninguna jurisdicción hay una unificación de criterio y que obviamente esto, a su vez, afecta las investigaciones que lleva el Ministerio Público, porque el juez que me puede estar diciendo que no es necesario que yo lo eleve, puede ser que no va a ser el juez que nos va a tocar en fase intermedia, y el juez de fase intermedia puede inclusive hablarnos temas de ilicitud, temas de nulidades, y que obviamente pueden afectar toda la labor que se ha hecho por parte del Ministerio Público. Entonces, ese aspecto ha generado un debate en los tribunales y genera un debate también por parte de la defensa, porque uno de los aspectos principales que se tiene con la tramitación compleja es que automáticamente la medida de detención provisional llega hasta los 4 años de prisión. Entonces, esto nosotros lo podemos establecer como un aspecto puntual y que esa es la objeción que tienen muchos litigantes en el área, de decir, no, nosotros no podemos permitir de que la Fiscalía le dé el tratamiento de tramitación compleja, porque automáticamente la medida de detención provisional que tiene mi representado ya no va a ser al máximo que establece el Código de Procedimiento, que es 1 año, sino que estaríamos hablando de 4 años de prisión, como lo establece la Ley 121 contra la delincuencia organizada. Entonces, esto genera todo un debate que en algún momento, y en positivo con la jurisdicción que ha ingresado de delincuencia organizada por parte del órgano judicial, va a ir marcando esas rutas y esas pautas, que es lo que obviamente nos van a dar esas directrices y esa guía de poder establecer cuáles van a ser los lineamientos jurisprudenciales de los tribunales en cuanto a estos aspectos, y que van a permitir efectivamente al Ministerio Público irse por la línea que los tribunales vayan estableciendo para poder tener investigaciones eficaces y poder sancionar a las personas que efectivamente se determinen que pertenecen a una organización criminal. Muchas gracias, señor fiscal. Ha sido muy interesante el aporte de nuestros panelistas sobre este tema, indicando que hay una relación jurídica de garantías fundamentales entre la Ley 121 y el procedimiento regular, aspecto que ambas partes han expuesto sus razones y han indicado a través de este panel elementos relevantes para su evaluación. Siendo el tiempo que nos queda, vamos a ir zanjando entonces de manera precisa la última pregunta de este panel, la cual está centrada, y se le va a dar la palabra a los 3 panelistas para que de manera precisa puedan abordar la siguiente pregunta. ¿Qué medidas ha tomado y cuáles pudiera tomar tanto el Ministerio Público como el órgano judicial para modernizar la forma y manera en que se investigan y procesan los casos de criminalidad organizada y atemperarlos a la realidad de la era digital? Antes de dar la palabra a las partes, cada uno ofrecerá su análisis desde su perspectiva, iniciando entonces con el licenciado Adrián. Licenciado Adrián, tiene la palabra. Bueno, estamos en la audiencia después de las 5. Así que ya puntualmente, y de verdad que se los comparto, no crean, es agotador, yo sé que para todos, pero tenemos sistema penal acusatorio, así que eso es positivo. Uno de ellos, precisamente para la Convención Interamericana contra la Corrupción, un avance grande, y yo lo digo donde vaya, fue la plataforma SPA-TENIX. Aunque lo veamos, yo digo, antes teníamos menos. Antes hacíamos el tarjetario, ¿se acuerdan? Eso era trascendental. Pero eso nos ayudó a saber ahora mucho más al respecto de registro. Entonces, la Convención Interamericana lo vio como un gran avance, y se los digo, eso salió en las noticias, sale en las páginas de la OEA, la plataforma. ¿Qué nos falta? Claro está. Ya están redactando los módulos de
Tribunal Superior ya creo que nos han incluido en gran parte, sin embargo cumplimiento hace falta. Entonces ya ellos están dando sus mapas de ruta y creo que hay algún abordaje. Porque ello permite, incluso hay alguna aspiración de que eso pueda sustentar el expediente digital, distinto a las otras plataformas pues, que se tienen fuera. Además, acá, por el órgano, pues el tema de la creación del tribunal especializado, que tiene una visualización y entendiéndose los modelos que hemos visto de unificación de criterios. Esperemos que sea así. No puedo obligar a mis compañeros, pero ese era el norte y la visión de la implantación de la sala especializada, precisamente en manejar criterios uniformes. Bueno, a Costa Rica no fui, pero en Ecuador, lo que manifiesta el fiscal Emeldo, la adjudicación hace un juez de garantía, un homólogo, un juez de garantías allá. Y dice, bueno, y todas le van entrando en turno sumamente reservada porque nada más hay un perfilador que no ve lo interno de la causa. Eso llega directo del fiscal al juez que está en turno, él perfila, hace tal por cual, se admite, se adjudica y pasa de inmediato a la tramitación especial. Entonces, sí hay una formalidad que para eso incluso pues ellos dicen que para qué hacer audiencia, ya los registros todos son digitales, esperemos algún día estar así, ¿no? De esta forma también es importante presentar que en el compromiso internacional, si bien están pues las redes de cooperación internacional formal, a mí me ha llamado mucho la atención Iberred, de la cual formamos parte pues los países de Latinoamérica y Puerto Rico, ¿verdad? Iberred tiene una plataforma que se llama Ibera. Incluso cuando nos las presentaron, que nos llamó el Ministerio Público en la Comisión Interinstitucional de Asistencia y Cooperación Internacional, que dentro de la cual se pueden incluso diligenciar asistencias digitales, apostillas digitales. Ahí el órgano judicial se interesó, marcamos pautas del 2023 en apostilla digital, y la tramitación incluso de prácticas de pruebas transnacionales. ¿Me explico? Con códigos de validación para manejar en el ámbito probatorio esos principios de fiabilidad, confiabilidad y mismicidad de lo que pudiese ser un mecanismo digital. Entonces sé, y me la paso preguntando, créanme, porque cada vez que convenciones nos piden, digo, aquí tenemos esto, pero todavía nos falta el presupuesto. Entonces, Panamá adoptó el Tratado de Medellín a raíz de esta postura y pues esperemos que prontamente podamos estar solventando algún tipo de cooperación inminentemente digital y que no tengamos que cumplir con lo burocrático y que el Ministerio Público pues reciba esas asistencias tardes, incluso ya iniciado el juicio y aún la prueba no se recibe. Entonces creo que en esa comisión, en esos comités, debemos apostar todas las instituciones intervinientes a que se puedan implementar los recursos para dar operatividad a aquello, ya porque es después de las 5. Licenciada Vivian. Muy brevemente, porque esta mañana discutí bastante de la tecnología y de la inteligencia artificial en la presentación, solamente quería destacar lo siguiente. Evidentemente, la investigación y procesamiento de los casos criminales, sobre todo los de organizaciones criminales, va a tener el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. En Puerto Rico este año se aprobaron unas nuevas reglas de conducta profesional que sustituyen los antiguos cánones de ética que aplican abogados y fiscales. ¿Por qué menciono esto? Porque se incluyó por primera vez una responsabilidad ética de que el abogado sea conocedor, por lo menos en lo básico, de la tecnología. La tecnología llegó para quedarse en la litigación de los casos y el abogado no puede quedarse análogo. Tiene la responsabilidad de, así como estudia el Código Penal o estudia penal procesal, tiene que tener conocimiento y hacer un uso responsable y ético de la tecnología y la inteligencia artificial. Como cuestión de hecho, ahora mismo hay un referido por un juez de la primera instancia ante el Supremo, que es el que disciplina a los abogados, contra dos abogadas que radicaron un escrito al tribunal con una serie de citas y referencias. El abogado contrario verifica las citas para preparar su réplica y se da cuenta que ninguno de los casos que ellos citaron existen
y se lo plantea el tribunal. Ellas tienen que admitir que utilizaron inteligencia artificial. Todos sabemos que la inteligencia artificial alucina. En otras palabras, se inventa las cosas. Así que es la responsabilidad ética del profesional del derecho. No es que no usemos la inteligencia artificial, la podemos utilizar, pero usted tiene que hacer una verificación independiente, porque por lo menos en Puerto Rico ahora conlleva responsabilidad a nivel ético. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Sí, bueno, uno de los aspectos principales que a nivel de institución está haciendo la Procuraduría General de la Nación para combatir la delincuencia organizada y tomando en consideración el amplio margen que se ha dado ahora al tema digital, es esto que estamos ahora mismo. Estos espacios que se están creando de capacitación, de docencia para el personal es lo que nos va a permitir a nosotros, primero, ese intercambio de información, tener esas herramientas que nos van a permitir de manera efectiva poder tener ese manejo sobre la terminología, sobre la conceptualización, sobre otros aspectos principales que tenemos que manejar. Bien lo ha dicho la doctora, ahora hoy en día tenemos el tema de la inteligencia artificial y que obviamente esto está asociado a conductas delictivas que también son utilizadas por parte del crimen organizado. Entonces, estos espacios a nivel de la institución los está haciendo para que los fiscales tengan esas herramientas de conocimiento y poder dar esa persecución efectiva a estas conductas delictivas. Pero más allá de eso, también la Procuraduría General de la Nación tiene las fiscalías especializadas. En este caso en particular, la Fiscalía contra la Propiedad Intelectual, que está especializándose en temas de crímenes digitales, y de igual forma las fiscalías especializadas, tanto lo que es la primera como la segunda contra la delincuencia organizada, que a través de la resolución número 28 del 12 de septiembre del presente año, el señor procurador estableció competencias muy particulares sobre determinados tipos penales y que entre ellos también está verificar aquellas conductas de la delincuencia organizada que están asociadas con actividades digitales. No debemos pasar por alto de que obviamente, bien lo ha dicho los otros panelistas, las organizaciones criminales hoy en día se han perfeccionado mucho, utilizan herramientas para distanciar del investigador el alcance que pueda tener sobre los elementos que los pueden vincular o no a pertenecer a una estructura criminal, y bajo ese contexto, pues, la modernización, la actualización y el estudio constante por parte de los operadores de justicia es lo que nos va a permitir ser eficientes para combatir estas estructuras. Muchas gracias. Bueno, siendo así, hemos culminado el panel del día de hoy. Bien, es momento entonces de cederle la palabra para la clausura de este evento a nuestro Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy. Buenas tardes, Jorge de la Torre, Secretario General, Anilú Batista, Carles, Subsecretaria General de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, a ustedes, señores expositores internacionales de los distintos países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Perú y Puerto Rico. Expositores nacionales, moderadores, panelistas, jueces fiscales, invitados especiales, público en general. Concluimos hoy el Congreso Internacional contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción. Tras 2 días de fructíferas jornadas de análisis, debate y reflexión. Para la Procuraduría General de la Nación constituye un honor y, por supuesto, una profunda satisfacción constatar el resultado tangible de meses de trabajo, materializando el objetivo de poder ofrecer un espacio académico de alto nivel como herramienta clave para el combate de 2 flagelos altamente lesivos que afectan a nuestra sociedad. No es casual que hoy hayamos unido esfuerzos para debatir estos temas. El binomio letal del crimen organizado y la corrupción representa, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos para la estabilidad, la justicia y la dignidad humana en nuestros tiempos. Durante estos 2 días se compartieron conocimientos, experiencias y perspectivas que nos han permitido comprender mejor las complejas redes del crimen organizado y sus efectos corrosivos sobre las instituciones democráticas. Me permito destacar algunos de los temas que han orientado el desarrollo de este encuentro. En el ámbito jurídico y preventivo se presentaron valiosos aportes desde la perspectiva del derecho comparado, dirigidos a fortalecer las estrategias de lucha contra la corrupción, con especial atención a la responsabilidad penal de las personas jurídicas como pilar de control y rendición de cuentas en los sistemas contemporáneos de justicia.
Se dedicó un eje central a la dimensión financiera de la criminalidad, profundizando en el estudio de las herramientas jurídicas y operativas para la recuperación y restitución de activos ilícitos, concebidos como mecanismos esenciales para lograr desmantelar las bases económicas de las organizaciones criminales. De manera complementaria, la experiencia del Ministerio Público en la investigación de delitos complejos enriqueció el debate a través de la exposición de expertos que compartieron sus análisis y buenas prácticas en materia de corrupción y blanqueo de capitales, particularmente en la atención y gestión de las causas de alta complejidad. Desde una perspectiva estratégica, se examinó el impacto de la criminalidad económica como factor determinante de la corrupción pública y de la fragilidad institucional del Estado. En este contexto, se destacó la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral y los mecanismos de coordinación internacional, en particular mediante la conformación y la articulación de equipos conjuntos de investigación, como un instrumento eficaz para un abordaje integral de las estructuras criminales transnacionales. Finalmente, se centró la atención en el proceso de modernización de la justicia penal en Panamá, destacando el rol estratégico del Ministerio Público y del órgano judicial en la confrontación de estructuras criminales complejas y transnacionales. Este eje temático se consolidó como un punto de convergencia fundamental en el que se integraron aportes técnicos y experiencias prácticas de los distintos actores que se encuentran comprometidos con la recta administración de justicia y el fortalecimiento institucional del Estado. Todo lo anterior nos permite alcanzar un avance significativo en la construcción de conocimiento especializado orientado a poder fortalecer la capacidad institucional para la persecución penal y el juzgamiento efectivo de las causas de alto perfil vinculadas a la criminalidad organizada y la corrupción transnacional. Las experiencias y análisis presentados durante el encuentro han reafirmado la magnitud del desafío. El crimen organizado no puede prosperar sin la sombra protectora de la corrupción. Y esta última drena de manera implacable los recursos esenciales destinados al bienestar de nuestras sociedades. Se trata de un fenómeno complejo y multifacético que exige de nosotros un esfuerzo articulado, sostenido y guiado con una visión estratégica hacia futuro. No puedo concluir estas reflexiones sin afirmar que el mayor valor que nos deja este Congreso es el compromiso de lograr transformaciones a través del conocimiento adquirido y aplicado a acciones concretas. Cada sesión, cada diálogo ha podido fortalecer nuestra convicción y nuestra capacidad institucional, sustentadas en el saber técnico, la voluntad firme y las alianzas estratégicas necesarias para enfrentar con determinación esta amenaza. La verdadera trascendencia de este encuentro radica precisamente en lo que hagamos a partir de ahora. Que esta clausura no sea un punto de llegada, sino un motivo que impulse a poder redoblar esfuerzos. El conocimiento generado durante estas jornadas debe convertirse en nuestro activo más sólido para promover las reformas y poder fortalecer las capacidades institucionales que el país demanda. Por ello, exhortamos a la ejecución inmediata de una estrategia conjunta, sostenida y coordinada, sin tregua ni vacilación, frente a quienes pretenden socavar los cimientos del Estado de Derecho. A todos ustedes, muchas gracias por su participación.